Mi novio me prohibió investigar las desapariciones. Pensé que estaba siendo sobreprotector, pero resultó ser un vampiro. Capítulo 1. La ciudad respiraba con su ritmo nocturno habitual. El murmullo lejano de motores, el eco ocasional de voces extraviadas en callejones. Pero Colin Crest caminaba ajeno a todo ello. Su aliento se condensaba en volutas pálidas contra el aire helado mientras avanzaba con prisa por la calle desierta, las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta, como si buscaran refugio de algo más que el frío. Las farolas parpadeaban con indecisión, atrapadas entre la luz y la rendición, proyectando sombras que se alargaban y encogían caprichosamente. Se había demorado más de lo prudente. Una vez más. Su última indagación lo había conducido a las entrañas polvorientas de los archivos de la comisaría local, donde había buscado, con esa terquedad que lo caracterizaba, cualquier vestigio relacionado con las recientes desapariciones. Nadie deseaba hablar del asunto, y precisamente ese silencio conspirador había avivado su determinación. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. No era producto del viento invernal, sino de algo mucho más inquietante. La sensación inequívoca de estar siendo observado. Se detuvo. Su pulso se aceleró mientras giraba la cabeza con cautela, escrutando los contornos de su entorno. La calle tras él yacía vacía. Los callejones que se adentraban en las profundidades urbanas permanecían envueltos en tinieblas impenetrables. Un crujido suave emanó de algún lugar indeterminado. Quizás el viento, quizás un gato callejero, o quizás algo enteramente distinto. Su garganta se contrajo. Había experimentado esta misma sensación perturbadora noches atrás, cuando sus investigaciones sobre las desapariciones lo habían llevado por caminos similares. Pero por más que buscara, jamás encontraba a nadie. «Contrólate, Crest», murmuró para sí mismo, obligando a sus piernas a reanudar la marcha. No fue sino hasta alcanzar su edificio de apartamentos que la inquietud comenzó a menguar. Marcó el código de seguridad y penetró en el vestíbulo con un suspiro de alivio apenas contenido. El portero, un hombre de edad avanzada llamado Greg, le dirigió un gesto de reconocimiento. «¿Tarde otra vez, Colin?», preguntó con voz ronca, teñida de una preocupación genuina. «Ya me conoces, Greg. El trabajo nunca descansa», respondió Colin con una sonrisa cansada que no alcanzó sus ojos. «El trabajo no te servirá de nada si terminas siendo uno de esos desaparecidos», murmuró Greg, sacudiendo la cabeza con gesto sombrío. «Ten cuidado, muchacho». Colin no halló respuesta apropiada. Tomó el ascensor hasta su piso, sintiendo cómo el agotamiento tiraba de sus extremidades con insistencia. La puerta de su apartamento no estaba cerrada con llave. Era imposible. Siempre la cerraba con llave. Su estómago se contrajo mientras vacilaba por un instante antes de empujar la puerta. Adentro, la tenue iluminación de la cocina proyectaba sombras alargadas a través del apartamento, y de pie en el centro de la sala, con los brazos cruzados y los ojos plateados brillando con una luminosidad propia, se encontraba Alistair. Colin dejó escapar un suspiro agudo, su miedo inicial transmutándose en frustración. «Jesús, Alistair, me has asustado muchísimo». Alistair no respondió de inmediato. Permaneció inquietantemente inmóvil, su figura imponente tensa bajo el abrigo negro que invariablemente vestía. Su cabello negro azabache lucía ligeramente húmedo, como si acabara de entrar de la lluvia, aunque Colin no recordaba que hubiese llovido. «¿Dónde estabas?», preguntó Alistair. Su voz era profunda y contenida, pero había un filo afilado en ella. Colin puso los ojos en blanco y arrojó sus llaves sobre el mostrador. «Trabajando». «¡Trabajando!», repitió Alistair, su mandíbula apretándose. Colin reconoció esa expresión. Era la misma que Alistair siempre adoptaba cuando tenían esta conversación. «Sí, Alistair, trabajando, investigando». Colin se quitó los zapatos y caminó hacia la cocina. «Y antes de que empieces, sé que es peligroso. No necesito el sermón. Pareces no comprender lo peligroso que realmente es».
La voz de Alistair descendió a un tono de advertencia. Te dije que dejaras de investigar esos casos. Colin sintió que la irritación crecía en su interior. Se giró, encontrando la mirada de Alistair. Y yo te dije que no voy a parar. Solo porque tú tienes alguna extraña y exagerada preocupación por mi seguridad, no significa que deba abandonar mi trabajo. Alistair dio un paso lento hacia adelante. Su presencia siempre era intensa, como hallarse demasiado cerca de una tormenta a punto de desatarse. No es solo preocupación, Colin. Es una advertencia. Colin exhaló con brusquedad, pasando una mano por su cabello castaño oscuro. Entonces, dime por qué. Dame una razón real en lugar de esta críptica mierda de confía en mí. Por un momento, pareció que Alistair cedería. Sus labios se separaron ligeramente. Sus ojos plateados se oscurecieron. Pero luego negó con la cabeza. Solo confía en mí. Colin rió con amargura. Claro, eso no es sospechoso en absoluto. El aire entre ellos se espesó. No era la primera vez que discutían de esta manera, y ciertamente no sería la última. Pero había algo diferente esa noche. Algo en la forma en que los músculos de Alistair se tensaban, como si aguardara que algo terrible estuviera a punto de suceder. Alistair cerró el espacio entre ellos, colocando una mano sobre la mandíbula de Colin e inclinando su rostro hacia arriba con delicadeza. Su toque era cálido, demasiado cálido. «Eres imprudente», murmuró, su voz ahora más suave. «Me vuelves loco». El corazón de Colin dio un pequeño salto molesto ante la cercanía, pero reprimió la sensación. «Y tú eres sobreprotector hasta el punto de ser controlador». El pulgar de Alistair rozó la mandíbula de Colin antes de dejar caer la mano. Su expresión era indescifrable. «Solo prométeme que tendrás cuidado». Colin suspiró. «Siempre lo soy». Alistair no parecía convencido, pero dejó pasar el asunto. Esa noche, Colin se dio vueltas en la cama, incapaz de librarse de la persistente sensación de ser observado. Cuando finalmente se durmió, sus sueños fueron inquietos. La pesadilla llegó sin anuncio previo. Se encontraba de pie en medio de una calle oscura, la niebla arremolinándose alrededor de sus tobillos como dedos espectrales. Un gruñido bajo resonó en la noche, y de súbito, unos ojos plateados brillaron en la oscuridad, no los de Alistair, sino algo más. Una forma emergió de la niebla, alta, sombría, malévola. Se movió con una rapidez antinatural, materializándose justo frente a él. Manos con garras se extendieron hacia él, y una voz susurrante se enroscó en su mente como humo venenoso. «No deberías estar mirando, pequeño mortal». Colin se despertó sobresaltado con un jadeo agudo. Su corazón latía desenfrenadamente. El sudor se adhería a su piel. La habitación estaba oscura, el aire denso con algo invisible pero palpable. Entonces lo vio. Alistair estaba sentado al borde de la cama, de espaldas a Colin, completamente inmóvil. Sus hombros estaban tensos, como si escuchara algo que Colin no podía percibir. «¿Alistair?» La voz de Colin sonó ronca. Alistair giró la cabeza ligeramente, y por un breve segundo, Colin habría jurado que sus ojos brillaban. «Estás a salvo», murmuró Alistair, su voz apenas por encima de un susurro. Colin lo observó fijamente, su pecho subiendo y bajando con rapidez. La extraña sensación en el aire comenzó a desvanecerse, pero su pulso no se desaceleró. Por primera vez, sintió una profunda e inquietante certeza. Alistair no era meramente sobreprotector. Estaba ocultando algo, y fuera lo que fuese, no era humano. Capítulo 2. El sol matutino hizo poco por ahuyentar la inquietud que se aferraba a la piel de Colin como una segunda capa invisible. La pesadilla aún resonaba en su mente. Las manos con garras, la voz susurrante, la forma en que la oscuridad se había sentido viva y consciente. Pero la peor parte no había sido la criatura. Había sido Alistair. Colin dirigió su mirada hacia la cocina, donde Alistair se movía con su habitual gracia desconcertante, sirviendo café como si nada extraordinario hubiese ocurrido.
como si no hubiera estado sentado en el borde de la cama, susurrando a algo invisible, como si Colin no se hubiera despertado con la certeza de que su novio guardaba secretos que desafiaban toda lógica. Así que, comenzó Colin, apoyándose contra la encimera, tuve una pesadilla anoche. Alistair no levantó la vista. Lo sé. Un escalofrío recorrió la columna de Colin. ¿Qué quieres decir con que lo sabes? Alistair removió su café con parsimonia antes de finalmente levantar la mirada. Sus ojos plateados estaban tranquilos y legibles. Estabas inquieto, hablando en sueños. Los dedos de Colin se curvaron alrededor de su taza. Yo no hablo mientras duermo. Alistair inclinó la cabeza, algo oscuro parpadeando detrás de su mirada. Lo hiciste anoche. Colin deseó presionar más, exigir por qué Alistair lo había estado observando como un perro guardián en mitad de la noche. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. No estaba preparado para la respuesta. En su lugar, se concentró en algo que podía controlar: su trabajo. Tengo que encontrarme con una fuente hoy sobre las desapariciones, dijo Colin, tomando un sorbo de café. Hay un tipo que afirma haber visto algo extraño cerca de la última ubicación conocida de una de las personas desaparecidas. El agarre de Alistair sobre su taza se apretó imperceptiblemente. ¿Dónde? Colin vaciló. ¿Por qué te importa? Me importa, respondió Alistair con voz tranquila, pero con un filo apenas contenido, porque sigues lanzándote a situaciones peligrosas. Colin dejó su taza con un tintineo agudo. Puedo cuidar de mí mismo. Alistair no discutió. Solo lo observó con esa mirada pesada que Colin había llegado a conocer tan bien, antes de murmurar, iré contigo. Colin suspiró. Por supuesto que lo harás. El lugar de reunión era un restaurante ruinoso en las afueras de la ciudad. Colin divisó a su contacto, Marcus Tate, un hombre fibroso con ojos nerviosos, encorvado sobre un plato de papas fritas a medio comer. Colin se deslizó en la cabina frente a él, con Alistair siguiéndolo, su presencia acechando como una tormenta silenciosa. Dijiste que viste algo, incitó Colin. Marcus lanzó una mirada alrededor del restaurante antes de inclinarse hacia adelante. Sí, hace aproximadamente una semana, estaba caminando cerca de los túneles del antiguo ferrocarril. Ya sabes, esos a los que nadie se acerca ya. Su voz descendió a un susurro. Y lo vi. Colin sintió una punzada de inquietud. ¿Qué viste? Los dedos de Marcus tamborilearon ansiosamente sobre la mesa. Alto, demasiado alto, como 2,10 metros al menos, y sus ojos, brillando, hombre. El estómago de Colin se contrajo. ¿Y la peor parte? Marcus tragó saliva. No estaba solo. Había más en las sombras, observando. Alistair permaneció en silencio, pero Colin podía sentir la tensión emanando de él. No reaccionó, no hizo preguntas. Solo se sentó allí, su expresión cuidadosamente en blanco. Marcus exhaló temblorosamente. Salí de ahí lo más rápido que pude, pero esa cosa estaba buscando algo, o a alguien. Su mirada se dirigió a Colin. Y si estás haciendo preguntas sobre las desapariciones, tú podrías ser el siguiente. Un peso frío se instaló en el pecho de Colin. Alistair habló por primera vez, su voz peligrosamente baja. No deberías haber venido aquí. Marcus se tensó. Solo quería advertirle. Los dedos de Alistair tamborilearon una vez contra la mesa. Ya lo hiciste, ahora vete. Colin le lanzó a Alistair una mirada fulminante, pero Marcus no discutió. Asintió rápidamente y prácticamente salió corriendo del restaurante. Colin se giró hacia Alistair, los ojos entrecerrados. ¿Qué demonios fue eso? La mandíbula de Alistair se apretó. Tienes que dejar esto, Colin. Colin se burló. ¿Sí? ¿Y por qué exactamente? ¿Porque alguna criatura alta de ojos brillantes podría estar acechando en las sombras? Alistair no respondió. No tuvo que hacerlo. El silencio fue respuesta suficiente. El pulso de Colin latía con fuerza. ¿Sabes algo?
Aún así, Alistair no dijo nada, y fue entonces cuando Colin cometió su segundo error de la noche. Se fue sin él. Los túneles del viejo ferrocarril eran exactamente como Marcus los había descrito, abandonados, espeluznantes y sofocantemente oscuros. Colin debería haber esperado. Debería haber vuelto para hablar con Alistair, pero su curiosidad había superado su sentido común. Tenía que verlo por sí mismo. Caminó con cautela, el sonido de su propia respiración demasiado fuerte en el silencio. La linterna de su teléfono apenas atravesaba la penumbra, proyectando sombras parpadeantes a lo largo de las paredes desmoronadas. Entonces, el aire cambió. Algo estaba allí. El corazón de Colin latía con fuerza. Se giró lentamente, su respiración entrecortándose cuando su luz aterrizó sobre una figura de pie, justo más allá de la entrada del túnel. Alta, anormalmente alta. Su cuerpo estaba envuelto en oscuridad, su forma cambiando como humo, y sus ojos ardían plateados, inhumanos. La respiración de Colin se entrecortó. Marcus no había estado mintiendo. La criatura se acercó, y las sombras detrás de ella se movieron como si estuvieran vivas. Los dedos de Colin se apretaron alrededor de su teléfono. Su instinto le gritó que corriera, pero sus piernas se sintieron cementadas en su lugar. Entonces el aire onduló. Una fuerza invisible se estrelló contra la criatura, haciéndola retroceder hacia la oscuridad. Colin apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Alistair estuviera allí, empujándolo detrás de él. Su rostro, normalmente tranquilo, estaba retorcido con algo primordial. Furia. «¡Corre!», ordenó Alistair. Pero Colin no podía moverse. Estaba demasiado ocupado mirando, porque Alistair no solo estaba parado protectoramente frente a él. Sus ojos plateados brillaban. Las sombras a su alrededor retrocedían, como si tuvieran miedo. Y entonces Alistair se movió. Más rápido de lo que Colin había visto jamás a un ser humano moverse. Se abalanzó sobre la criatura, y el túnel estalló en caos. Colin se tambaleó hacia atrás, apenas procesando lo que estaba presenciando. Alistair no solo estaba luchando contra la criatura, la estaba destrozando. Como si no fuera humano en absoluto. La cosa chilló, retorciéndose cuando la mano de Alistair se hundió en su pecho. Un estallido de luz plateada se encendió, y luego la criatura desapareció, nada más que volutas de sombra que se desvanecían. El silencio que siguió fue ensordecedor. Colin se quedó congelado, mirando el lugar donde había estado el monstruo. Luego, lentamente, su mirada se elevó hacia Alistair. Su novio se giró hacia él. Su pecho subía y bajaba pesadamente. Y por primera vez desde que se conocieron, Colin vio lo que Alistair realmente era. No humano, no solo sobreprotector. Algo completamente distinto. Alistair exhaló, acercándose. Sus ojos plateados se atenuaron de nuevo a algo más humano, pero Colin no podía dejar de ver la verdad ahora. Se suponía que no debía saberlo, murmuró Alistair. Colin respiró temblorosamente. ¿Qué demonios eres? Los labios de Alistair se presionaron en una fina línea. Luego, tras un instante de silencio cargado, respondió. Tu única oportunidad de sobrevivir a esto. Capítulo 3. El mundo se sentía diferente ahora. Colin se sentó en el borde de su sofá, las manos agarrando sus muslos, el corazón aún latiendo con fuerza desmedida. Su apartamento, usualmente un santuario, se sentía demasiado pequeño, las paredes presionando, el aire demasiado espeso. Frente a él, Alistair estaba de pie cerca de la ventana, de espaldas, su postura tensa. Las luces de la ciudad proyectaban sombras alargadas sobre su rostro, pero Colin apenas se percató. Todo en lo que podía concentrarse era en la verdad que ahora conocía. Alistair no era humano. Su novio, su misterioso, posesivo y sobreprotector novio, había atravesado a una criatura que no debería existir. Ojos brillando como fuego plateado. Fuerza más allá de lo que una persona debería poseer. Colin contuvo el aliento, tratando de estabilizarse.
Empieza a hablar. Los hombros de Alistair se levantaron ligeramente mientras exhalaba. Se giró, sus ojos plateados atenuados de nuevo a algo casi normal. Pero Colin sabía mejor ahora. Era diferente, y lo había estado ocultando. La voz de Colin sonó ronca. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? La mandíbula de Alistair se tensó. Nunca mentí. Colin dejó escapar una risa hueca. ¿Verdad? Porque confía en mí no es una mentira cuando guardas un gran secreto sobre el hecho de que no eres humano. Silencio. El pulso de Colin latía contra sus costillas. Dime qué eres, Alistair. Alistair lo observó durante un largo momento, su mirada pesada y calculadora. Luego habló, su voz baja y contenida. Soy un guardián del velo. La frase envió un escalofrío por la columna de Colin. ¿Qué significa eso? Alistair finalmente se movió, sentándose en la mesa de café frente a él. Cerca, pero sin tocarlo. Había un peso en su expresión, algo viejo, algo cansado. El mundo que conoces no es el único que existe, dijo Alistair en voz baja. Hay un velo, una barrera entre este mundo y el que yace más allá. Un reino donde existen cosas a las que nunca se les debería permitir entrar en la realidad humana. Los dedos de Colin se curvaron en puños. ¿Como esa cosa en los túneles? Alistair asintió. Sí, era una sombra, una de las muchas criaturas que acechan en el reino de las sombras. Se sienten atraídas por la energía humana, pero no pueden cruzar el velo por sí mismas. Colin frunció el ceño. ¿Entonces cómo llegó aquí? Alistair dijo oscuramente. Esa es la pregunta que he estado tratando de responder. Colin dejó escapar un suspiro lento, tratando de absorber todo. ¿Y tú? ¿Qué eres exactamente? Alistair sostuvo su mirada. Nací para proteger el velo, para asegurar que cosas como sombras, espectros y peores nunca crucen a este mundo. Colin tragó saliva. ¿Y qué eres exactamente? Pareces humano la mayor parte del tiempo. Algo parpadeó en la expresión de Alistair. Vacilación. No soy humano, admitió. Pero tampoco soy como las criaturas que cazo. Mi especie, los guardianes, fueron hechos para caminar entre ambos mundos. Colin lo miró fijamente, tratando de procesar todo. Así que eres una especie de guerrero sobrenatural. Los labios de Alistair se curvaron ligeramente, pero no había humor en ello. Algo así. Colin dejó escapar un suspiro lento y tembloroso. Su mente corría con todo lo que acababa de aprender, pero había una cosa que no podía soltar. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era más suave ahora, teñida con algo crudo. La expresión de Alistair cambió. Exhaló, pasándose una mano por su cabello oscuro. Porque si lo supieras, serías un objetivo. Colin parpadeó. ¿Qué? La mirada de Alistair se fijó en la suya, seria e intensa. Nunca se suponía que supieras sobre nada de esto. Las criaturas que cazo, las que se deslizan a través del velo, pueden oler el conocimiento. Cuanto más sabes, más te notan. Por eso te mantuve en la oscuridad, para mantenerte a salvo. Un peso frío se instaló en el estómago de Colin. Pero ya estaban detrás de mí. El silencio de Alistair fue confirmación suficiente. La garganta de Colin se apretó. ¿Así que qué? ¿Acabas de estar observándome? ¿Protegiéndome sin decirme nada? Alistair vaciló y luego asintió. Desde el momento en que nos conocimos. La respiración de Colin se entrecortó. El recuerdo de su primer encuentro resurgió. Alistair siempre había sido demasiado intenso, demasiado observador, demasiado atraído hacia él. Al principio, Colin había pensado que era solo una naturaleza sobreprotectora, tal vez incluso posesividad. Ahora que sabía la verdad, comprendía que nunca se había tratado de posesividad. Había sido sobre mantenerlo con vida. El pulso de Colin latía con fuerza. Así que he estado caminando por ahí pensando que tenía un novio autoritario, cuando en realidad
Has estado luchando contra monstruos en la oscuridad. Sí. Colin dejó escapar una risa temblorosa, enterrando su rostro en sus manos. Jesucristo. La voz de Alistair se suavizó. Colin. Colin se pasó una mano por la cara. Y me lo estás diciendo ahora porque saben quién eres, admitió Alistair. Y no se detendrán hasta que te tengan. Un escalofrío agudo recorrió la columna de Colin. ¿Por qué yo? Alistair vaciló. Entonces, finalmente, porque eres diferente. La respiración de Colin se entrecortó. ¿Qué demonios significa eso? No lo sé todavía, admitió Alistair. Pero ellos sí. Colin se recostó, su mente una tormenta de confusión. Había pasado años persiguiendo misterios, pero este era el tipo de misterio que venía con dientes y garras. Y Alistair lo había estado protegiendo de él todo el tiempo. Un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces, Colin encontró la mirada de Alistair y le hizo la pregunta que había estado ardiendo en su mente. ¿Qué pasa ahora? La expresión de Alistair se endureció. Ahora averiguamos qué quieren de ti. Y los detenemos. Colin inhaló profundamente. Estaba aterrorizado. ¿Cómo no podría estarlo? Pero en algún lugar debajo del miedo, algo se estabilizó dentro de él. No estaba huyendo de esto. Ya no. La voz de Colin fue firme cuando dijo, «Entonces hagámoslo». Los ojos plateados de Alistair se oscurecieron, pero esta vez había algo más en ellos. Algo cálido, orgulloso. «Quédate cerca de mí», murmuró Alistair, rozando sus nudillos contra la mandíbula de Colin en una rara muestra de ternura. «No dejaré que nada te pase». Colin tragó saliva, inclinándose hacia el toque por solo un segundo antes de alejarse. Creo que ambos sabemos que no va a ser fácil. Un fantasma de una sonrisa tocó los labios de Alistair. Número. Pero no me rindo fácilmente. Colin encontró su mirada. Algo eléctrico crepitaba entre ellos. Por primera vez, no estaba seguro si estaba corriendo hacia el peligro o cayendo más profundamente en Alistair. Tal vez eran ambos. Capítulo 4. La ciudad se sentía diferente ahora. Colin siempre había pensado en ella como algo predecible. Callejones sucios, luces de la calle parpadeantes, el zumbido del tráfico nocturno. Pero ahora, mientras caminaba junto a Alistair, percibía cosas que nunca antes había notado. La forma en que el aire cambiaba sutilmente cuando giraban por una calle oscura. La manera en que las sombras parecían más profundas, estirándose antinaturalmente hacia ellos. La forma en que su piel hormigueaba, como si algo invisible lo rozara. Estaba viendo el mundo tal como realmente era. Y eso lo aterrorizaba. Habían pasado los últimos días tratando de reconstruir por qué las criaturas del reino de las sombras lo perseguían. Pero las respuestas eran esquivas. Y Alistair estaba cada vez más frustrado. Colin, por otro lado, estaba tratando de fingir que su mundo no había sido destrozado por completo. No era tarea fácil. En este momento, se dirigían hacia lo que Alistair llamaba un punto seguro. Un lugar oculto, donde el velo entre el mundo humano y el reino de las sombras era más fuerte. Alistair esperaba que pudiera proporcionarles algún tipo de pista sobre lo que estaba sucediendo. Colin ya no estaba seguro de qué esperaba él mismo. El punto seguro resultó ser una iglesia abandonada. La enorme estructura de piedra se alzaba frente a ellos, gótica, imponente. La hiedra trepaba por su fachada desmoronada. Las vidrieras habían sido rotas hace mucho tiempo. Las pesadas puertas de madera crujieron cuando Alistair las empujó para abrirlas, revelando la cavernosa oscuridad en su interior. En el segundo en que Colin cruzó el umbral, su respiración se atascó. El aire zumbaba. Lo sentía en sus huesos. Una vibración, una energía que hizo que su piel se erizara. Alistair lo observaba con atención. «¿Lo sientes, no es así?» Colin tragó saliva con dificultad. «¿Qué es este lugar?» «El velo es más delgado aquí»,
explicó Alistair. Es uno de los lugares donde los dos reinos se superponen. Mi especie usa estos lugares para rastrear perturbaciones, para detener a las criaturas antes de que crucen por completo. Colin tomó otra respiración temblorosa. ¿Y crees que este lugar nos dirá por qué de repente soy un imán de monstruos? Alistair no respondió. En cambio, condujo a Colin hacia el altar, una plataforma de piedra elevada al otro extremo de la iglesia. En el instante en que el pie de Colin tocó el escalón, una descarga de energía recorrió su cuerpo. Jadeó, tambaleándose hacia atrás. Alistair estuvo allí instantáneamente, agarrándolo del brazo, manteniéndolo firme. Colin. Colin cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear la abrumadora avalancha de imágenes que súbitamente llenaron su mente. Destellos de luz plateada. La voz de una mujer susurrando en un idioma que no comprendía. Un símbolo brillante, pulsando. Y luego, oscuridad. Las piernas de Colin cedieron. Alistair lo atrapó antes de que cayera, sólido, inquebrantable, seguro. Colin contuvo el aliento. Está bien, eso fue nuevo. El agarre de Alistair sobre él era firme, su rostro ilegible. ¿Qué viste? Colin negó con la cabeza, todavía tambaleándose. No lo sé, no estaba claro. Solo destellos. Vaciló. Pero había un símbolo, brillaba. La expresión de Alistair se oscureció. Descríbelo. Colin se concentró, la imagen todavía grabada en su mente. Parecía un círculo con estas líneas entrelazadas, casi como... Frunció el ceño, casi como un sello. Alistair se puso rígido. ¿Qué? Presionó Colin. Los dedos de Alistair se crisparon ligeramente contra el brazo de Colin. Esa es la marca de un guardián. Colin parpadeó. ¿Un qué? Alistair exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello. Es un sigilo antiguo, usado para atar poder, o para proteger algo. Su mirada se fijó en la de Colin. Y si lo viste, significa que estás conectado a ello. La mente de Colin dio vueltas. Pero eso no tiene sentido. Solo soy... No eres solo nada, interrumpió Alistair, su voz baja y seria. Y es por eso que te persiguen. Colin tragó saliva, una fuerte oleada de miedo enroscándose en su estómago. ¿Qué significa eso? ¿Soy algún tipo de faro sobrenatural? Alistair vaciló, y luego admitió. No lo sé. Y eso asustó a Colin más que cualquier otra cosa. El camino de regreso al apartamento de Colin fue silencioso. Colin estaba perdido en sus pensamientos, tratando de darle sentido a lo que había sucedido en la iglesia, la energía, las visiones, la marca. Alistair, por otro lado, estaba tenso, su cuerpo enroscado como si esperara que algo saliera mal. Y lo hizo. Estaban a 3 cuadras del apartamento cuando Colin lo sintió. El aire cambió. Denso, pesado, malévolo, una presencia observando. Entonces las sombras se movieron. Algo saltó de la oscuridad. Alistair reaccionó primero, empujando a Colin detrás de él, mientras manos con garras se deslizaban por el aire donde Colin había estado parado un segundo antes. Colin apenas tuvo tiempo de procesar lo que sucedía antes de que Alistair atacara. La pelea fue brutal. La criatura no se parecía a la de los túneles. Esta era más rápida, más fuerte. Sus extremidades alargadas se retorcían de forma antinatural. Sus ojos eran negros como el vacío. Pero Alistair era más letal. Colin observó, con el corazón latiendo con fuerza, mientras Alistair se movía como una fuerza de la naturaleza. Sus golpes eran precisos. Su cuerpo era un borrón mientras luchaba, cada movimiento inhumanamente rápido. Pero la criatura no estaba sola. La segunda apareció detrás de Colin, demasiado rápida para reaccionar. Lo agarró, dedos helados cerrándose alrededor de su muñeca. Colin jadeó cuando una oleada de energía golpeó a través de su cuerpo. Un tirón asfixiante, antinatural, como si algo estuviera tratando de extraer algo de él. Dolor. Un dolor agudo e insoportable en su pecho, justo donde la marca había estado en su visión. Las rodillas de Colin se doblaron,
Su respiración se entrecortó, y entonces escuchó el rugido de furia de Alistair. Lo siguiente que Colin supo, la criatura se había ido, arrancada de él por las manos de Alistair. El aire se onduló, las sombras se curvaron, y luego, silencio. Colin se desplomó, respiración agitada. Alistair estuvo allí al instante, agarrando sus hombros, sujetándolo. Colin. Su voz era áspera, desesperada. Colin intentó hablar, pero solo logró una respiración temblorosa. Su cuerpo aún vibraba con la energía que la criatura había intentado robarle. Alistair lo jaló hacia sus brazos, abrazándolo con fuerza. Protector, feroz, inquebrantable. «Estás bien», murmuró Alistair contra su cabello. «Estás bien». Colin se aferró a él, sus dedos curvándose en la tela de la chaqueta de Alistair. Por primera vez en días, se permitió inclinarse hacia el calor, hacia la solidez de esa presencia. El miedo, la confusión, lo abrumadoramente desconocido. Nada de eso desapareció, pero ahora mismo, en los brazos de Alistair, se sentía un poco menos aterrador. Colin se apartó lo suficiente para encontrar la mirada de Alistair. «Estoy cansado de huir de esto». Su voz era tranquila pero determinada. Alistair buscó su rostro y luego asintió. «Entonces luchamos». Una respiración lenta, una lenta comprensión. Ya no se estaban protegiendo el uno al otro, estaban en esto juntos. Capítulo 5. El apartamento estaba inquietantemente silencioso, pero Colin aún podía sentir los ecos de lo que había sucedido horas atrás. Las criaturas, el dolor, la forma en que Alistair lo había abrazado después, como si tuviera miedo de soltarlo. Se sentó en el sofá, con los dedos trazando distraídamente el leve dolor en su pecho. Era exactamente donde la visión había mostrado la marca del guardián. No sabía qué significaba, pero sabía una cosa con certeza. Querían algo dentro de él. Y Alistair estaba dispuesto a luchar para asegurarse de que no lo consiguieran. Colin miró al otro lado de la habitación. Alistair estaba de pie cerca de la ventana, mirando las calles oscuras. No había hablado mucho desde que regresaron. Su habitual presencia tormentosa era ahora un huracán apenas contenido. Colin exhaló bruscamente. «Estás cacrestando». Alistair no se giró. «Estoy pensando». «Cacrestando», repitió Colin, más suave esta vez. Se apartó del sofá, caminando hacia él. «Ha estado ahí parado desde que regresamos. ¿Qué está pasando en esa aterradora mente tuya?» Alistair finalmente giró su mirada hacia él, y la respiración de Colin se atascó. Emoción cruda, sin filtrar. Era raro ver a Alistair así, expuesto, vulnerable, como si estuviera luchando una guerra dentro de sí mismo. «Casi te pierdo esta noche», admitió Alistair, su voz áspera, como si estuviera luchando por decir las palabras. «Si hubiera estado un segundo después...» Colin extendió la mano, rozando sus dedos contra la mano de Alistair. «Pero no lo estuviste. Todavía estoy aquí». Alistair exhaló lentamente, mirando hacia abajo sus manos entrelazadas. Giró su palma hacia arriba, entrelazando sus dedos con los de Colin. «No puedo dejar que te lleven, Colin». Su agarre se apretó. «No lo haré». El corazón de Colin se apretó. «Entonces no lo harán». Los ojos de Alistair parpadearon plateados, un brillo débil bajo la tenue iluminación. «Necesito saber por qué están detrás de ti. Si no lo averiguamos, seguirán viniendo». Colin vaciló, y luego, sin decir palabra, se movió hacia la estantería. Alistair frunció el ceño. «¿Colin?» Colin bajó un pequeño diario de cuero desgastado. Era viejo, los bordes deshilachados, la cubierta apenas manteniéndose unida. Lo miró fijamente por un largo momento antes de volverse hacia Alistair. «Este era de mi mamá». Su voz era tranquila, mezclada con algo pesado. «Lo encontré hace años, pero nunca entendí realmente qué había dentro. Hasta ahora». Alistair se acercó, su expresión ilegible. «¿Qué hay dentro?» Colin vaciló, y luego lo abrió a un símbolo familiar.
La marca del guardián. Alistair inhaló bruscamente. ¿De dónde sacó esto? Colin tragó saliva. No lo sé. Ella murió cuando yo era un niño. Apenas la recuerdo. Pero creo que sabía algo. Se encontró con la mirada de Alistair. Algo sobre mí. Alistair tomó suavemente el diario de las manos de Colin, hojeando las páginas con facilidad practicada. La escritura estaba descolorida, pero algunas palabras se destacaban. Protección, energía del velo, atado en sangre. Entonces un pasaje se destacó. Alistair lo leyó en voz alta. Si lo encuentran, el velo caerá. Su sangre es la clave. Debo mantenerlo oculto. La sangre de Colin se heló. Estaba hablando de mí. El agarre de Alistair en el diario se apretó. Esto significa que no estás solo conectado con la marca del guardián, Colin. Significa que naciste en ella. Colin negó con la cabeza. Pero no soy como tú. No soy sobrenatural. Alistair lo miró con atención. Sentiste la energía en el punto seguro. Viste la marca en tu visión. Y cuando esa criatura te tocó. Su voz se apagó, pero Colin sabía lo que estaba insinuando. Lo había lastimado de una manera diferente, de una manera que importaba. No te persiguen solo porque sepas demasiado, dijo Alistair, su voz tranquila pero firme. Te persiguen porque eres importante. El pulso de Colin latía con fuerza. Entonces, ¿qué hacemos? La expresión de Alistair se endureció. No dejamos que te lleven. El plan era simple. Atraerlos, defenderse, encontrar respuestas. Alistair lo odiaba. Colin podía decirlo por la forma en que seguía apretando la mandíbula, la forma en que sus hombros estaban tensos con furia contenida. Pero no tenían opción. Las criaturas no iban a detenerse, y Colin no iba a pasar su vida corriendo. Regresaron al punto seguro. La iglesia estaba más oscura que antes. La energía zumbaba más densa, casi como si el espacio estuviera vivo. Colin entró primero, su corazón martilleando. Cada nervio de su cuerpo gritaba que corriera. Entonces las sombras se movieron. Alistair reaccionó instantáneamente. La primera criatura se abalanzó desde las vigas, pero Alistair ya estaba allí, cortándola con una espada brillante que Colin ni siquiera lo había visto sacar. Luz plateada estalló, y la criatura chilló mientras se desintegraba en niebla. Pero venían más. Colin lo sintió antes de verlo, una ola de energía estrellándose sobre él. Su visión se nubló, su cuerpo se bloqueó, y entonces, dolor. Una aguda sensación de ardor atravesó su pecho, justo donde la marca del guardián había aparecido en su visión. Las criaturas no solo estaban atacando, estaban tratando de activar algo dentro de él. Colin apretó los dientes, su cuerpo temblando. Escuchó la voz distante de Alistair, desesperada. «¡Colin! ¡Quédate conmigo!». Apenas logró levantar la mirada. Alistair estaba luchando como una tormenta desatada, su cuerpo moviéndose como líquido sombrío, derribando a cada criatura que se acercaba. Pero había demasiadas, y entonces una de ellas lo pasó. Se lanzó directo hacia Colin. No tuvo tiempo para pensar, no tuvo tiempo para tener miedo. Colin levantó las manos, y el mundo explotó. Una explosión de energía plateada brotó de su pecho, atravesando la habitación. Las criaturas gritaron, retorciéndose de agonía cuando la luz las consumió. Luego, silencio. Colin jadeó en busca de aire. Todo su cuerpo zumbaba. Se sentía más ligero, más fuerte. Levantó la vista para encontrar a Alistair mirándolo, conmocionado, y algo más ardiendo en sus ojos plateados. Colin exhaló temblorosamente. Bueno, eso era nuevo. Alistair cruzó el espacio entre ellos en segundos, agarrando la cara de Colin entre sus manos, buscando sus ojos. ¿Estás bien? Su voz era áspera, frenética. Colin dio una débil sonrisa. Sí, creo que acabo de descubrir lo que querían de mí. Alistair exhaló bruscamente. Entonces, antes de que Colin pudiera decir otra palabra, Alistair lo besó, fuerte, desesperado, como si casi lo hubiera perdido.
Colin se derritió en él, agarrando la chaqueta de Alistair, aferrándose como si nunca quisiera soltarlo. Cuando finalmente se separaron, Alistair apoyó su frente contra la de Colin, su respiración irregular. «Eres mío», murmuró Alistair ferozmente, «y te protegeré, pase lo que pase». El corazón de Colin latía con fuerza. Sabía que esto no había terminado. Sabía que aún había respuestas que encontrar, batallas que pelear. Pero ahora mismo creía en él, creía en ellos. Capítulo 6. La ciudad estaba en silencio en las primeras horas de la mañana, pero Colin Crest nunca se había sentido más despierto. Su corazón aún latía acelerado por los eventos de la noche anterior. La batalla, la energía que había brotado de su interior, la prueba innegable de que era algo más, y luego estaba Alistair, el beso, la forma en que Alistair lo había abrazado como si fuera todo. Colin exhaló temblorosamente, de pie junto a la ventana del apartamento, mirando las calles vacías. El mundo aún desconocía la guerra que se había librado en las sombras, pero Colin no podía fingir más. Ahora sabía la verdad, y no había vuelta atrás. Un movimiento silencioso detrás de él, un calor presionando contra su espalda. Luego, la voz de Alistair, baja y silenciosa. «No has dormido». Colin no se giró. «Tú tampoco». Un latido de silencio. Luego los brazos de Alistair lo envolvieron desde atrás. Un abrazo lento y cuidadoso, como si no estuviera seguro de si Colin lo dejaría quedarse. Colin se inclinó un poco. Alistair suspiró contra su hombro. «Deberías descansar». Colin negó con la cabeza. «Demasiado en mi mente». Alistair no discutió. En cambio, solo lo sostuvo allí, fuerte y firme. Por un largo momento, Colin se dejó estar quieto. Luego, suavemente, «¿Qué pasa ahora?» Alistair exhaló lentamente, apretando su agarre. «Dime». Colin finalmente se giró en sus brazos, mirándolo. Esos ojos plateados llenos de algo tácito, algo crudo. Alistair levantó una mano, rozando su pulgar sobre la mandíbula de Colin. «Tienes una opción». Colin tragó saliva. «¿Y qué estoy eligiendo exactamente?» La voz de Alistair era firme, pero había un trasfondo de algo más. «Puedes alejarte, intentar vivir una vida normal. Puedo borrar la conexión de las criaturas contigo, hacer que olviden que existes. Estarías a salvo». Colin sintió algo en su pecho apretarse. La idea de volver a una vida donde Alistair no estuviera en ella. No podía. Alistair continuó, más suave ahora. «O puedes quedarte». Vaciló. «Conmigo». La respiración de Colin se atascó. «No te mentiré. Esta vida es peligrosa. Es brutal. Siempre habrá algo acechando en la oscuridad». Pasó sus dedos por el cabello de Colin, su toque suave a pesar de la tormenta en sus ojos. «Pero si te quedas, si eliges esto, no estarás solo». Una pausa. «Estaré aquí. Cada paso. Cada pelea». Su voz descendió a un susurro. «Si me dejas». Colin lo miró fijamente, corazón palpitante. Una elección. Una vida normal, o esto. Colin pensó en todo lo que había aprendido, todo lo que había sobrevivido. Pensó en la forma en que su cuerpo había reaccionado en la iglesia, el poder que había surgido a través de él. Pero sobre todo, pensó en Alistair. La forma en que luchó por él. La forma en que nunca dejó a Colin fuera de su vista. La forma en que lo miraba ahora, como si valiera todo. Colin inhaló bruscamente. «¿Qué pasa si quiero pelear contigo?» Algo parpadeó en los ojos de Alistair. Alivio, esperanza. Entonces Colin hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Agarró a Alistair por el cuello y lo besó. No fue cuidadoso, no fue vacilante. Era real. Y Alistair respondió inmediatamente, acercándolo, más profundo, más fuerte. Fue una colisión de todo lo que habían estado conteniendo. Miedo, alivio, el peso de cada momento que había llevado a esto. Las manos de Alistair vagaron por la espalda de Colin, atrayéndolo hacia él, sin querer soltarlo. Colin sintió que ardía, y no le importó.
Cuando finalmente se separaron, la respiración de Colin era temblorosa, la frente de Alistair presionada contra la suya, sus narices rozándose. Colin sonrió con suficiencia, la voz apenas por encima de un susurro. «Creo que tienes tu respuesta». Alistair exhaló, sus manos todavía agarrando la cintura de Colin. «¿Estás seguro?» Colin miró esos ojos plateados, a ese hombre que había luchado por él, sangrado por él, que haría cualquier cosa para mantenerlo a salvo. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Alistair dejó escapar un suspiro que sonó sospechosamente a alivio. Luego besó a Colin de nuevo. Lento esta vez, reverente. Una promesa. Una elección. Un comienzo. Colin sabía que había más por venir. Más peligros, más batallas, más incógnitas. Pero mientras Alistair estuviera a su lado, sabía una cosa con certeza. Ya no tenía miedo. Había elegido para siempre. Epílogo. El sol estaba empezando a salir, su luz dorada extendiéndose al otro lado de la ciudad como una promesa silenciosa. Colin estaba de pie en la azotea de su nuevo apartamento, el aire de la mañana fresco contra su piel. El mundo de abajo estaba despertando lentamente, inconsciente de las batallas libradas en la oscuridad, inconsciente de lo cerca que había estado el velo de romperse. Se pasó una mano por su cabello oscuro, respirando profundamente. Todo se sentía diferente ahora, porque no era solo Colin Crest, el periodista testarudo persiguiendo misterios. Era algo más, un cambio en el aire detrás de él. No necesitaba girarse para saber que era Alistair. La calidez de su presencia, el sonido familiar de su respiración constante, era suficiente. «Te levantaste temprano», murmuró Alistair, acercándose. Colin sonrió sin apartar la vista del amanecer. «Tú también». Alistair resopló en voz baja. Sus brazos envolvieron a Colin por detrás, atrayéndolo contra su pecho. Colin se dejó hundir en él, en la silenciosa fuerza del hombre que se había convertido en su ancla en este nuevo mundo. Durante semanas después de la batalla en el punto seguro, las cosas habían sido diferentes. Alistair había sido implacable en entrenar a Colin, ayudándolo a comprender la extraña energía que había despertado dentro de él, y a pesar de años de escepticismo que lo habían arrojado a este mundo, aprendió rápido a leer los cambios en el velo, cómo sentir a las criaturas antes de que emergieran por completo, cómo luchar, porque ya no iba a quedarse al margen. El pensamiento lo hizo sonreír con suficiencia. «¿Todavía piensas que debería haber elegido la vida normal?», preguntó Colin. Alistair presionó un beso contra el costado de su cuello, enviando un escalofrío agradable por la columna de Colin. «No habrías durado una semana». Colin rió, inclinando la cabeza hacia atrás contra el hombro de Alistair. «Probablemente no». Los brazos de Alistair se apretaron ligeramente a su alrededor, la voz más baja. «¿Te arrepientes ahora?». Colin se giró en su abrazo, encontrando su mirada. Esos ojos plateados, suaves ahora, abiertos, tan diferente del hombre cauteloso que había conocido por primera vez. «No», dijo Colin simplemente. «No». Alistair lo estudió por un momento, y luego asintió. Había algo cálido en su expresión, algo a lo que Colin todavía se estaba acostumbrando. Extendió la mano y trazó con los dedos la mandíbula de Alistair. «Realmente estás atrapado conmigo ahora, lo sabes». Alistair sonrió con suficiencia, inclinándose. Bueno, sus labios se encontraron en un beso lento y prolongado. El tipo que hablaba de promesas cumplidas, de batallas ganadas, de algo mucho más fuerte que el destino. Cuando se separaron, Alistair exhaló, rozando su frente contra la de Colin. «Deberíamos irnos. Ha habido otro disturbio cerca de los muelles». Colin suspiró dramáticamente. «Por supuesto que lo hubo». Alistair sonrió con suficiencia. «Bienvenido al trabajo». Colin puso los ojos en blanco, pero tomó la mano de Alistair de todos modos, dejándose llevar adentro. Sabía lo que venía. Más peleas, más criaturas deslizándose a través del velo, más noches persiguiendo las cosas que acechaban en las sombras.
pero no tenía miedo, porque esta era su vida ahora, y nunca había estado más vivo. Recuerda suscribirte y apoyar al canal para más contenido como este. Nos vemos en la siguiente historia.